Buenos días, profesor. Bueno, muy buenos días. Buenos días, profesor. Cordial saludo. Buenos A ver, días. me preocupa algo. ¿Ustedes me están oyendo? Perfectamente, mi doctor. Abra el micrófono, Humberto. Perfectamente. Estamos escuchando, mi doctor. Yo soy, ¿qué será? Aquí lo escuchamos, profesor. Ahí se le escucha bien. Humberto, Aquí, mi doctor, lo escucho yo perfectamente. no lo estoy oyendo. Pero yo a su merced sí. Usted no me escucha, o sí me sí, escucha. sí lo escucho, usted sí. Yo no los oigo ni a ti ni a Marta. Activar el micrófono, doctor, de Será, pronto. hombre, qué problema, hombre. Profe, buenos días. ¿No escucha? Doctor, buenos Pero días, ¿me ahora escucha? sí, Profesor. los oigo. Uy, estoy oyendo como muy intermitente esto. Bueno, pero ya tengo yo aquí ¿Sí me escucha, sonido. profe? Sí, Bueno, sí te ya. estoy escuchando. Martica, tú tienes el micrófono cerrado, por eso no te oigo. ¿Quiere abrir el micrófono, Martica, para oírle? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va esa patica? Bien, profe, muy bien. Ayer Sí. estuve haciendo unas diligencias y ¿qué? Y estuve bastante tiempo de pie y llegué muy inflamada. Profe, una pregunta. Sí, dime. Es que yo ayer te estuve marcando y no me pude comunicar contigo. Necesitaba un favor, pero Sí. no sé si es que tengo tu número mal. Ah, pues yo a ti sí te hago el favor, pero entonces Gracias, profe. Sí, anota. necesitaba una consultica ahí. Bueno, Seguro, si doctor. quieres lo anotas y después. Bueno, ok. Sí, profe. Despacito. Bueno, bien. Entonces son las 10. A ver si ya pongo. ¿Está grabando? Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces son las 10, en mi reloj 10:03, 10:02 del viernes 11 de febrero. Sí, señor, profe. Hoy, viernes 11, desafortunadamente para mí, termina este curso. Me toca dejarlos ir, dejar que vuelen a otros lados. Nosotros también, doctor, lo vamos a extrañar muchísimo, a menos de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me van a hacer muchísima falta. Pero Profe, tú me vas a hacer mucha falta, mucha. muchas gracias. Muy amables. Bueno, entonces yo quiero empezar por lo siguiente. Ayer me pasaron un listado a los que hay de los alumnos que hay que subirles el 0,5 por mandato de nuestro señor rector. Entonces, eso lo vamos a cumplir, ni más faltaba, y lo vamos a cumplir al pie de la letra. Lo que ordena el señor rector se cumple. Y si las órdenes no se cumplen, se acaba la milicia, ¿no? Así. Bueno, entonces esas personas... Si las órdenes no se cumplen, se acaba la milicia. Me parece una frase muy acertada. Eso, entonces los alumnos a quienes les voy a subir por el listado que me pasaron son los siguientes. Amaya Díaz Freddy Alejo. Camargo Franco Karen Joan. Casquete Montañez Andrés Felipe. Castiblanco Cañón Laura Daniela. Cubides Barón María Cecilia. Fajardo Gutiérrez Marta Elena. Flores Zapata Luis Fernando. García Ríos Natalia. Garrido Pisa
Rafael Alejandro. González García Ana María de Los Ángeles. Herrera Saavedra Dorli Judith o Judith. Leguizamón Cepeda Adiel Mauricio. Mamián Benavides Florida o Florida, no sé, aquí dice Florida. Martínez Rojas Luis David. Marulanda Londoño Crisanto Humberto. Mesa Torres Ana María de Los Ángeles. Moreno González Ailín Estefanía. Mosquera Guerrero Jason Cristian. Munar Montaña Miguel Ángel. Parra Angarita Andrea. Pérez Leguízamo Andrés Felipe. Quintero Camargo Estefanía. Rey Fonseca Sofía Alejandra. Rivillas Salcedo Gabriel. Rodríguez Arango Aniel Vanessa. Rojas Gómez Luz Marina. Sierra Afanador Angie Marcela. Vázquez García Juan Ricardo. Y Villamil Polanco Harold Hernán y Calderón Muñoz Rodrigo Fabián. Esas son las personas a las que hay que subirle el 0,5. Perdón, doctor, perdón, pero su merced no me leyó y yo soy de los que siempre asisto a clases. Creo que fue el primero que mencioné, Amaya Díaz Freddy Alejo. No. Javier No, Gallo. Pedro Javier Jaime Acuña. Acuña. Jaime Acuña, mi primer apellido es Jaime. Porque es que dice, ahí te veo como Freddy Alejo Amaya Díaz. No. Entonces, quien está hablando es... Freddy Alexo soy yo, Freddy Pedro Alexo Javier soy Jaime. yo. ¿Por qué usted tiene ahí Freddy Alejo Amaya Díaz si usted no se llama así? No, doctor, de pronto está mal la pantalla. Profe, él está por la J porque el apellido de él es Jaime, no Jaime es el apellido. Pero Búsquelo si tú miras, Rodrigo, si tú estás viendo en la pantalla, aquí Sí, veo Freddy Alexo con X, Freddy Alexo Amaya Díaz. Ese soy yo, doctor. ¿Quién es yo? Aquí le estoy moviendo la manita para que me vea. Usted es Freddy Alejo Amaya Díaz, entonces, ¿qué Sí, quedamos? ¿Qué quedamos, Rodrigo? ¿No se llama así? No, señor, se llama Pedro Javier Jaime Acuña. Yo soy el que le dio el número celular del médico, doctor. Lo que pasa es que no tengo pantalla porque se me dañó la cámara de mi computador. Acuña. Jaime es mi apellido, mi primer apellido. Jaime Acuña Pedro Javier. La primera apellido es Jaime. Ese ya es otro cantar. Jaime Acuña Pedro Javier. Sí, señor. Entonces, del cantar de los cantares. Entonces aquí lo voy a anotar. Usted va a ser beneficiario Sí, señor. de la resolución de nuestro señor rector, Jaime Acuña Pedro Javier. Bueno. Sí, señor doctor. Gracias. Profe, yo quisiera que antes que siguiera usted con ese beneficio de parte de la administración de la universidad, quisiera comentar el casito que hablamos ayer de Alejandra Callejas. Alejandra Callejas sí presentó el examen presencial. Ella estaba con el grupo. Alejandra, ¿estás ahí, por favor? Sí, señor. Listo. Habla con el profe y explícale. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Mi nombre es Yanira Alejandra Callejas Ortega. Yo presenté el parcial presencial con el grupo de Miller, de Solange, de Adriana Raigoso, de Valentina Pachón. No me acuerdo qué otro compañero está, pero yo sí lo presenté presencial, doctor. Permítame ver un momento. Bueno. Es que usted aparece Callejas. Sí, señor. Callejas Ortega, Yanira Alejandra. Me aparece una sola nota, un 4, que es, a ver, Callejas. Yo también presenté la exposición, hablé sobre
sucesión por causa mortis, que su merced me dijo que sí me iba a meter con ese tema. ¿Sí lo recuerda? Porque, no, espéreme a ver. Aquí tengo el examen que presentaron. Profe, el examen en grupo sacamos 3-2. Pero yo no veo aquí a Callejas en este examen. Sí, yo, ahí está Entonces, mi nombre de últimas. Yo fui la última que escribí el nombre, donde dice integrantes. a ver, El último nombre es el mío. ¿Usted sobre qué tema participó? Propiedad fiduciaria, bienes El de la patrimoniales. exposición, Alejandra, el de la exposición, ¿cuál fue tu tema? ¿El de la posesión? No. Yo Muebles expuse por sobre naturaleza. la sucesión por causa mortis. Yo estaba en el grupo también de Miller. Pero y le Valentino corrijo de Pazón. una vez. Sucesión mortis cause. Sí, señor, discúlpeme, sucesión No, mortis. no, pues que estamos aquí para aprender. Entonces, en sucesión, propiedad, accesión, muebles, usufructo, posesión, servidumbres. No, ese tema no se trató, Rodrigo. Y lo del nombre del grupo, ¿con quién más estabas? Es que no sé, o sea, ese fue un Alejandra, tema. permíteme un momentico, espérate, comuniquémonos con Solange o con Miller, que son los que tienen el nombre del grupo. Sí, no sé qué tema. Pero un momentico, ¿cómo que no sabe usted en cuál de los temas participó, Yanira? Lo que pasa es que, profe, yo... En el parcial hablamos de muebles por naturaleza y muebles por anticipación. Espéreme, que a Yanira tiene que saber, no tiene por qué decirle a nadie más. ¿Usted en cuál de los temas participó? En muebles por naturaleza y muebles por exposición. Bueno, entonces muebles por naturaleza y anticipación. Y anticipación. Es el tercer grupo, profe, Ok. el que está en azul. Callejas Alejandra. Sí, señor. Callejas Alejandra. Callejas Sí, Alejandra. Por eso yo le puse aquí 4, porque esa es la nota que usted tiene en mi listado. Callejas Sí, Alejandra, pero solamente tiene una sola nota. Entonces faltaría la de el parcial final, que yo sí lo presenté presencial con el grupo que le digo, de Solange, de Miller, de Rodrigo. Adriana Raigosa. Dígame, por favor, déjenme hablar con el profe. A ver, Rodrigo. Callejas figura aquí efectivamente en el tema muebles por naturaleza y anticipación. Figura con una nota de 4 y esa es la que le tengo yo aquí en el listado. Sí, señor. Pero se supone que debe tener una segunda nota. Sí, profe, yo constaté la asistencia de Alejandra. Es más, la que escribió en el examen fue Alejandra, profe. Fue la que escribió en el examen. Ellos sacaron 3-2, profe. Fue el último examen, profe, que calificó ahí en clase. El que corrigió con el señor Miller y con Fabián Arias, creo que se llama. Entonces, a ver, porque es que... Sí, es la misma nota que tiene Miller y Solange, profe, que estaba Solange, Fabián, y su merced les puso 3-2 en ese examen. Fue el último que corrigió. Y Alejandra sí asistió. Es más, ella fue la que escribió en el parcial. Sí, señor, así es. Ok. Gracias, Rodrigo. Entonces, miremos. Recording in ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? 4 más 3.2 da 7,2. Dividido 2. Entonces, un momentico. 4 más 3,2 da 7,2. Dividido 2 le da 3,6. ¿De acuerdo?
Sí, señor. Sí, señor. 3-6. Bueno. Pero usted Muchas sí. gracias, profe. Muchas gracias. Pero Rodrigo, ella sí no está, ella no es beneficiaria del No, 0. señor, ella ha estado virtual, ella no es beneficiaria porque ella ha sido estudiante virtual, pero el día del parcial sí hizo la presencialidad. Bueno, hagamos yo le hago una pregunta a Rodrigo. Si un alumno tiene aquí, por decir algo, cualquiera, tiene definitiva, bueno, tomemos el caso de Yanira Alejandra. Entonces ella tiene definitiva un 3,6. Y entonces, al sumarle 0,5, suponiendo pues que ella fuera, ¿cómo quedaría? Quedaría en 4-1, profe. 3,6 más 0,4. 5, profe, más 0.5. Sería 4-1, profe. Ah, es 0,5. Entonces sería Sí, señor. 6 y 5, 11. 3 y 1, 4. 4 con 1. Sí, señor. Uy. Profe. Uy, qué... Doctor, Todos cotudos y les da paperas. ¿Cómo nos quiere, doctor? No, qué regalo, por Dios. No, en toda mi vida de estudiante nunca me beneficiaron así. Sí, ay, hijo de madre. Entonces, pongámosle otro ejemplo, a ver. Cubides varón María Cecilia. Yo tampoco. Entonces tiene nota definitiva 4,2. Más el regalo. Quedaría en 4-7, profe. Ese sería 4,7. Uy, por Dios. Por Dios. Y entonces hay unos que les va a sobrar. ¿Sabe que Antolines queda con 5-1? Eso. Porque, por ejemplo, tomemos cualquiera de ellos. Tomemos Herrera Dolly Judith, que tiene 4,2. Más 0,5 da 5 y 2, 7. Nota definitiva 4,7. Uy, por Dios. Por Dios. Si sacó 4,4 más 0,5, miren esa nota, 5 y 4, 9. Quedaría con 4,9. El caso, por ejemplo, de Monar Montaña Miguel Ángel. Sí, señor. Tiene definitiva 4,4 más 0,5, quedaría 4,9 definitiva. Ahí va, mamá. No. Bueno. Durales set lex, dijeron el derecho romano, ¿cierto? Sí, señor. Ese es el parital, esa es una regla de oro. Durales set lex, por más la que ley es la ley. Por más ley, dura que sea la ley, es la ley. Es la ley y no hay nada que hacer. Bueno, entonces esas personas que mencioné, a esas personas les sumaré el 0,5 y así queden boleados. Porque, por ejemplo, una alumna que sacó 5, entonces 5 más 0,5. No, profe, pues no se le suma. Le quedan 5 porque de ahí no se puede subir más, profe. Ella le sobra, es decir, tendría, sí, le sobra. Tendría para regalar. Es más, profe, por ejemplo, mi caso, a mí me sobra. A ver, yo creo que tengo 4,7. Calderón, busquemos. ¿Dónde está usted? Estoy en el último de la el lista. último, doctor.
Rodrigo Calderón Muñoz, Rodrigo Fabián. Madre, usted tiene 4,5 definitivas, ¿cierto? O 4,7, profe. Eso, imagínese, 4,7 definitivas más 0,5. No, por Dios. Sería 5.2, profe, pero si me deja el 5, no hay problema, profe. Mire a ver a quién le va a regalar esos 2 puntos. Profe, Me regala los 2 a mí. A mí, Rodrigo, porfa. Eso va a tocar es dejarle 5 a todos. Sí, va a tocar, ¿cierto? Entonces, Edwin Arias. A mí la universidad. Andrés, espérate, deja hablar al profesor a ver qué. Andrés, ya te dieron la nota. La vez pasada te dieron la nota. ¿Cuál fue? Es que no me acuerdo. Andrés, tienes que saber cuáles son tus notas porque no se te puede estar repitiendo cada media hora. Ya Mire, te las dijeron. Andrés Felipe Casquete Montañez. Usted tiene 4 más 4,5, ¿cierto? Más 4,5, eso da que 80 es. 8.5. Es decir, 4 más 4,5 da 4,2, ¿cierto? Sí, señor. Y él también es beneficiario de los 0.5, le queda en 4.7. Y entonces, a ese 4,2 le subimos el 0.5. Sí, señor. Ay, Dios mío, por Dios. No, qué regalo. Qué regalo. No. Esto es un regalo. Bueno, bien. Entonces, así se hará. Yo quería mencionar los que son beneficiarios. No, nadie se pone aquí bravo. Pero un momentico, es que tengo el problema de que Freddy Alejo Amaya no se llama Freddy Alejo Amaya, sino Acuña. ¿Cierto? Freddy Alexo Amaya Díaz, doctor. Freddy Alejo Amaya Díaz. ¿En qué quedamos? ¿Si se llama así o es de apellido Acuña, Rodrigo? Amaya Díaz. Ayúdeme en este caso. ¿Usted sí es así? Sí, doctor, ahí está bien mi nombre está correcto, doctor. ¿Y entonces por qué me decía que usted es de apellido Acuña? Profe, era Javier, Javier Jaime el que le estaba diciendo. Pero Freddy sí es el nombre de él, era Javier el que le estaba pidiendo el favor, porque no aparecía. Dios me ampare de una equivocación, porque si la tengo es de buena voluntad, porque cuando yo creo que se llama Freddy Alejo Amaya Díaz, resulta que el señor es de apellido Acuña, entonces quedó loco. Jaime Acuña, Jaime mi primer apellido. Javier Jaime, sí, Javier Jaime Acuña Pedro, sí, aquí lo tengo. Señor. Bueno, bien. Ok, entonces ya estamos. Profe, Edwin Arias, yo también estoy presencial los lunes y martes. ¿Y no lo mencioné? No, señor. ¿Cuál es su primer apellido? ¿Cuál es? Arias. Yo estoy al final de la lista, al final. Arias. Urriaga, Edwin Fabián. Compañeros, perdón, profe, compañeros. Tenía 3.6, la definitiva. Sí, pero resulta que yo no lo tengo aquí en el listado de los que hay que subirle. Profe, compañeros, tengan en cuenta que según la circular el profesor está siguiendo la reglamentación, se está ciñendo la reglamentación. Todos los días presenciales de lunes y martes, todos los que asistieron lunes y martes a la clase tienen el beneficio. Si tienen señor, una sola falla, por eso estoy reclamando, porque una subí sola, lunes y martes. Si tienen una sola falla. Sí, eso lo sé, no hay necesidad que lo repita, eso lo tengo muy claro, por eso estoy reclamando. Bueno, yo pasé la lista varias veces y en clase, y pues muy seguramente déjame revisar a ver qué encuentro, ¿listo? Es que yo soy nuevo, no soy del grupo de ustedes, por eso yo nunca firmé lista ni nada, ni siquiera me di cuenta que estaban pagando lista.
Sí, Pero bueno, listo, presencialmente no, yo tengo pasamos a 3.6, tranquilo, no hay problema por eso, no va a chillar por 0.5. Muchas gracias, profe, continúe con la clase. No, Edwin Fabián, a Dios lo que es de Dios, y a Arias Urriaga, Edwin Fabián lo que es de Arias. Entonces tú me haces el favor, Rodrigo, y confirmas si Arias es beneficiario o no del 0,5. Tranquilo, profe, no nos vamos a estancar allí. Yo tengo un 3.6 y no voy a pelear por eso. Continúe con la clase, profe. Muchas gracias por todo. Muy amable. No, de todas maneras, Rodri, me confirmas eso, por favor. Perdón, ¿por qué no Sí, prende profe. la cámara, señor Edwin, para mirarlo? Sí, la cara de pronto con la cara, porque yo sí vi un señor nuevo de traje azul. Sí, Luzma, pero es que, a ver, vuelvo y te repito. Sí, señora, ¿Sí me tú tienes la entiendes? razón. Siempre iba con el traje azul, porque por la tarde tenía consultorio, entonces siempre iba con el traje. ¿Y usted en qué trabaja, Arias? Trabajo en la Defensoría del Pueblo, profe. ¿Y allá en la Defensoría tienen que ir de azul? No, lo que pasa es que yo estoy haciendo el consultorio, entonces por la tarde tenía la práctica de consultorio. Y le tocaba ir de azul. Profe, con Marta, el señor sí iba a las clases siempre. Lo que pasa es que el señor a veces se hacía bien atrás. Entonces, pero él sí iba, pues tú sabes que yo nunca falté a las clases y en las clases yo siempre lo veía. Bueno, Marta, pero te recuerdo una cosa, que yo soy el que llevo tranquilo, las listas. profe, yo no voy a pelear por eso. Yo llevo las listas No, y profe, ya simplemente siga confirmo. con la clase, profe. Ya sigo y confirmo, pero te recuerdo que yo soy el que llevo las listas, Marta. Rodri, yo te pasé el nombre de él. Entonces, Sí, para claro, que sí. verifiques. Profe, estoy revisando y sí, señor, aquí en las hojas, sí es beneficiario, profe. Aquí me equivoqué yo, sí, señor, me equivoqué en digitación y sí él asistió todos los días presencial, sí, señor. Aquí Entonces, tengo la lista, me equivoqué y me excuso. Arias, está aquí beneficiario, Arias Urriaga, Edwin Fabián, entonces a él se le suma 305 más 0.5, tenemos 6 y 5, 11, ¿le quedaría 4,1? Sí, señor, no hay ningún problema. 4,2, profe, porque fue 3,6, él le quedó, fue en 3,6 y más las 5 es 4,1, sí, señor. 4,1, bueno. Es que o todos en la cama o todos en el suelo. Es que eso muy amable, pues, muchas gracias. No, sí, señor, acá ya revisando todo está claro y si él asistió, aquí tengo la lista. Bueno, perfecto, gracias a Dios. Bien, aclarado ese punto, yo encontré, pues ya hoy es la última clase y quiero ver un puntico de cultura jurídica. Yo no sé si a ustedes les trató algún profesor de una figura que se llama exequatur. No, profesor. No, señor, no. ¿Cierto que no? No, sí, señor. Yo me imaginé que no les habían tratado el tema del exequatur. Voy a hablar en esta clase del exequatur. Todos sabemos qué es soberanía, ¿no? Tenemos la idea de qué es soberanía. Entonces, para una aproximación al tema, tenemos que decir que los estados ejercen su soberanía dentro del ámbito de su territorio, ¿cierto? Colombia dentro de Colombia. Esa es la soberanía, el territorio. Y debido al principio de la independencia, una sentencia que se dicte en otro país, como dicen en un estado extranjero, una sentencia proferida en otro país no puede tener efectos en Colombia, no puede tener efectos en principio fuera de los límites del estado en el cual se dictó
Si se dictó una sentencia, pues surte efectos. Si dictó una sentencia en Colombia, surte efectos en Colombia. ¿Por qué? Porque eso es una manifestación de la soberanía. Y la sentencia solamente puede tener autoridad o relevancia dentro del ámbito territorial del Estado en el cual se dictó la sentencia. Hay un profesor chileno, Diego Guzmán Latorre, que en su obra Tratado de Derecho Internacional Privado, Editorial Jurídica Chile, Diego Guzmán Latorre, dice en esa obra que los efectos o eficacia de una sentencia como acto de soberanía del Estado terminan en principio en la frontera donde tal soberanía, donde tal soberanía y desaparece, es decir, se dicta ahí y surte efectos, se dictó en Colombia, surte efectos en Colombia y desaparece. Entonces, tenemos que decir con toda la razón, como dice el doctor Diego Guzmán Latorre, que en las fronteras termina la jurisdicción de los jueces. De allí que la eficacia de las sentencias que dicten esos jueces, producen efectos donde administran justicia. En las fronteras termina la jurisdicción de los jueces. De allí que sus sentencias tengan eficacia dentro del territorio donde esos jueces administran justicia. Entonces, un juez colombiano dicta sentencia, tiene eficacia en Colombia. ¿Ok? Entonces, aplicando esos conceptos, es imposible cumplirse en un estado la sentencia que dicta otro estado. ¿Cómo vamos a cumplir una sentencia proferida en Venezuela, proferida en Argentina? Eso atentaría contra nuestra soberanía. Entonces, pero este profesor Diego Guzmán Latorre, como les digo, en su obra Tratado de Derecho Internacional Privado, Editorial Jurídica de Chile, nos dice que este principio no puede mantenerse en toda su radicalidad. Él dice, la justicia tiene una esencia eminentemente universal y por ello el respeto que merece la autoridad de los fallos judiciales no pueda considerarse de interés público solamente en el estado en que fueron emitidos, sino que debe atribuírseles también un interés universal, porque desaparecería la seguridad de los derechos si las sentencias en las cuales se reconociesen no tuvieran autoridad en todas partes. Esto dice el doctor Diego Guzmán Latorre. De este mismo parecer son otros profesores, Rafael de Pina y Castillo Larrañaga. Ellos aparecen citados por un eminente profesor mexicano, Carlos García Arellano. Carlos García Arellano tiene una obra que se llama Derecho Internacional Privado, editorial por Rúa, México. Entonces, los profesores Rafael de Pina, Castillo Larrañaga, citados por Carlos García Arellano, afirman que las sentencias no solamente tienen eficacia dentro de los límites del estado en que fueron dictados, ya que esa eficacia puede extenderse fuera de su territorio, en consideración al principio de que la justicia, por su carácter universal, no debe encontrar obstáculos en las fronteras de ningún país. Y así lo dice Carlos García Arellano en su obra Derecho Internacional Privado, editorial por Rúa, México. En igual sentido,
se pronuncia un tratadista colombiano, Álvaro Lecomte Luna. El doctor Lecomte Luna dice: la sentencia es fruto de la soberanía y como tal, sus efectos se circunscriben al territorio en que el dominio se ejerce. Por ello, toda sentencia o laudo para que tenga efectos en el territorio de otro estado requiere la aquiescencia del otro estado soberano para que así tenga fuerza legal. Porque si no se hace así, dice el doctor Álvaro Lecomte Luna, se vulneraría la soberanía. Es decir, en estricto derecho, el pronunciamiento de un juez no debe ir más allá de sus fronteras. Pero si no fuera así, entonces se quebrantarían los derechos adquiridos por la parte vencedora. Entonces, si no pasa las fronteras, entonces una persona que obtiene, vamos a suponer una mujer que obtiene un fallo favorable en Argentina y quiere hacerlo efectivo en Colombia, no podríamos. No podríamos, ¿por qué? Porque vulneraría ese fallo argentino, vulneraría nuestra soberanía. Como dice el profesor Lecomte, el soberano. Es decir, que en estricto derecho el pronunciamiento de un soberano, dice él, entendamos por soberano juez, no debería ir más allá de sus fronteras. Pero si no fuera así, se quebrantarían los derechos adquiridos por la parte vencedora, lo cual ha llevado a que por razones de justicia y sin sacrificar el principio de la soberanía estatal, una sentencia o un laudo arbitral, tenga fuerza en el territorio de un estado distinto de donde fue proferido. El problema que plantea la posibilidad de que una sentencia tenga efectos en un estado extranjero es relativo. Hay un choque ahí de soberanías, como gráficamente lo expresa Diego Guzmán Latorre en la obra que ya hemos mencionado. Los internacionalistas están de acuerdo en que la eficacia que dan los estados a sentencias proferidas en el extranjero es una forma de cooperación en la realización de los fines comunes a todos los estados. ¿Cuáles son los fines comunes a todos los estados? La justicia. Así debe entenderse tal asunto y fundamentarse positivamente en el numeral tercero. ¿Qué dijo el numeral tercero del artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas? Comillas, ¿qué dijo las Naciones Unidas? Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Eso nos dice la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, la Convención Interamericana sobre Eficacia, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo, Montevideo es Uruguay, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, dijo en su considerando. Les voy a leer el considerando que profirió la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales. Dice, considerando, comillas, que la administración de justicia en los estados americanos requiere su mutua cooperación para los efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales dictados en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Colombia, tengo que decirles, ratificó esta convención mediante la Ley 16 del 22 de enero de 1981. Yo les traigo esta
nota, Colombia ratificó esa convención mediante ley 16 del 22 de enero de 1981. ¿Qué sucede con la ratificación? Cuando un tratado, un convenio, cuando Colombia firma un tratado, un convenio, lo firma, se compromete internacionalmente, se compromete a respetar ese tratado. Pero si queremos que ese tratado tenga efectos en Colombia, tiene que sufrir la ratificación. Entonces, con la Santa Sede hubo un concordato. Ese concordato pues obligaba a Colombia con la Santa Sede, pero el concordato fue ratificado. Entonces el concordato por la ratificación se volvió obligatorio en Colombia. Entonces, si internacionalmente en el concordato se dice que el matrimonio católico produce todos los efectos civiles, al haberse ratificado el concordato, eso que dispuso el concordato en forma internacional, entonces obliga internamente. Ese es el fenómeno de la ratificación. Entonces Colombia ratificó, como digo, esta convención mediante la ley 16 del 22 de enero de 1981. Ha habido sistemas jurídicos que niegan toda eficacia a las sentencias dictadas en estados extranjeros. El profesor Guzmán Latorre trae en su obra una cita que viene a cuento, comillas, que dice el profesor Guzmán Latorre, Diego Guzmán Latorre. Dice, la fuerza de la cosa juzgada es la obra artificial de la ley y no se extiende naturalmente fuera de los límites del Estado. Debe admitirse que si el derecho de un Estado determinado como tal debiera o pudiera ser puesto en ejercicio en otro Estado, se extendería el poder legislativo y judicial de un Estado en otro, anulándose así los poderes públicos de este último, que son la manifestación del supremo derecho de la soberanía. Este considerando, pues digamos que es una opinión y yo considero que a más de ser exagerada en la situación actual del derecho internacional público y privado, es insostenible. ¿Cómo podemos decir que se anularían los poderes públicos, que si aceptamos que una sentencia tenga efecto en otro país, se extendería el poder legislativo y judicial de ese estado en otro? ¿Cómo podemos aceptar que si aceptamos en Colombia una sentencia proferida en otro país, entonces como la aceptamos, se está extendiendo el poder legislativo y judicial de ese país en Colombia y que así se anularían los poderes públicos que son la manifestación del supremo derecho de soberanía? Esto es exagerado. La anterior opinión, además de ser exagerada en la situación actual del derecho internacional público y privado, es insostenible, pues existen razones de equidad cuya esencia es eminentemente universal, que piden que en un Estado puedan tener eficaces sentencias proferidas en el extranjero. De eso se trata el exequatur. Además, la situación de los estados en el mundo actual es de interdependencia y mutua colaboración en todos los órdenes que presenta la vida. Si las cosas fueran en realidad como lo pretenden los autores mencionados, habría que llegar a la conclusión de que también es imposible que los jueces de un estado puedan aplicar normas jurídicas extranjeras. Pues una situación así, una situación de esta naturaleza desvirtuaría o desvirtúa por completo la existencia del derecho internacional en cuanto propende por la cooperación interestatal. Y igual cosa acontecería con el derecho internacional privado.
Sí. Doctor, una pregunta, por favor, qué pena interrumpirlo. Doctor, esa ley 16 del 22 de enero de 1981 que su merced hizo referencia, ¿aún está vigente, profesor? Gracias. Sí, yo creo que sí está vigente. Yo por aquí tengo la ley 16. Yo tengo esa ley. Ahora me la busco, la ley 16. Ley 16 de 1981, enero 22, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979. Si esa ley 16 de 1981, enero 22, está totalmente vigente. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Muy formal. Muchas gracias. No, señor. Entonces, profe, una pregunta. Qué pena. ¿Qué pasa si Colombia entra a un tratado internacional y no lo cumple? O sea, ¿cuáles pueden ser las consecuencias económicas, políticas? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, si el tratado sufrió el fenómeno de el fenómeno de la aceptación. Si fue llevada al Congreso, si se ratificó, entonces esa convención o ese laudo, al ratificarse, se vuelve ley interna y obliga internamente en el país. Entonces, si en un momento determinado alguna entidad está desconociendo esa ley que fue ratificada, entonces esa persona puede ser denunciada o puede ser demandada porque está desconociendo la ley. Por ejemplo, esa ley 16, esa ley fue ratificada. Imagínense ustedes el concordato suscrito con la Santa Sede. Ese concordato fue ratificado. Y entonces vamos a suponer que en el concordato se habla de la validez del matrimonio católico y los efectos de ese concordato. Los hijos habidos de matrimonio católico son hijos legítimos. Entonces vamos a suponer que alguien aquí desconoce que los hijos habidos dentro de ese matrimonio católico de fulano no son legítimos. Imagínense ustedes. Terrible, tremendo. Porque ese concordato que fue ratificado se volvió ley de la República. Entonces estaríamos incumpliendo una ley de la República. Entonces el concordato con la Santa Sede se volvió ley de la República. Sobre el concordato, pues yo tengo una cantidad de anotaciones y de cuestiones. Bueno, es que me alargo en ese tema. Bueno, entonces decía yo que la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979, dijo
ese considerando que ya se los leí. Pero ese considerando, que si quieren se los vuelvo a leer otra vez si no se acuerdan. El considerando dice, comillas, que la administración de justicia en los Estados americanos requiere su mutua cooperación para los efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales dictados en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Les dije que Colombia ratificó esa convención mediante la Ley 16 del 22 de enero de 1981 que está actualmente vigente. Sigue el considerando. Ha habido sistemas jurídicos que niegan toda eficacia de las sentencias dictadas en estados extranjeros. El profesor Guzmán Latorre trae en su obra una cita que viene a cuento, comillas, la fuerza de la cosa juzgada, dicen Tripol y Brocher, es la obra artificial de la ley y no se extiende naturalmente fuera de los límites del Estado. Debe admitirse que si el derecho de un Estado determinado como tal debiera y pudiera ser expuesto en ejercicio en otro Estado, se extendería el poder legislativo y judicial de un Estado en otro, anulándose así los poderes públicos de este último, que son la manifestación del supremo derecho de soberanía. Entonces yo les estaba diciendo que esa opinión, que eso que está ahí en el considerando, a más de ser exagerada en la situación actual del derecho internacional público y privado, es insostenible, pues existen razones de equidad cuya esencia es eminentemente universal que piden que un Estado pueda tener eficacia profiriendo sentencias, que si las sentencias son eficaces en otro país, y que no es eso de que se extendería el poder legislativo. Entonces, si nosotros le damos eficacia a una sentencia proferida en Argentina, vamos a entender que se está extendiendo el poder legislativo y judicial de la Argentina en Colombia, y que de esa forma se están anulando los poderes públicos de Colombia. No, eso es exagerado y es insostenible, porque existen razones de equidad cuya esencia es eminentemente universal que piden que en un Estado puedan tener eficacia sentencias proferidas en el extranjero. Además, la situación de los Estados en el mundo actual es de interdependencia y mutua colaboración en todos los órdenes de la vida. Si las cosas fueran en realidad como lo pretenden los autores mencionados, habría que llegar a la conclusión de que también es imposible que los jueces de un Estado puedan aplicar normas jurídicas extranjeras. Entonces, una situación de esta naturaleza desvirtuaría por completo la existencia del derecho internacional en cuanto propende por la cooperación interestatal ya aludida. Igual cosa acontecería con el derecho internacional privado. En la actualidad puede afirmarse que este sistema está prácticamente desaparecido, pues la realidad de la vida diaria se ha impuesto y hay una verdadera necesidad de darle eficacia a las sentencias dictadas por jueces foráneos. Si no fuera posible darle eficacia a una sentencia extranjera, tal cosa provocaría un obstáculo insalvable en la continuidad de las relaciones jurídicas cuando éstas presentan vínculos o conexiones con distintos ordenamientos jurídicos. No habiendo un camino para reconocer esas sentencias extranjeras, el tráfico externo y el comercio internacional resultarían poco viables a la inseguridad y a la imprevisibilidad del derecho, afirman los tratadistas españoles José Carlos Fernández Rosas y Sixto Sánchez Lorenzo. Y más adelante agregan, comillas, en suma, la ausencia de un reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras abocaría a situaciones claudicantes y a una negación de la función propia, la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio. En este sentido, el reconocimiento de las decisiones se incardina, tal vez como ninguna otra manera, en el corazón del objeto y función del derecho internacional. Consecuentemente, constituye parte fundamental de su contenido. Es perfectamente observable que el otorgarle eficacia a las sentencias extranjeras es una necesidad
práctica, tangible, y que tal necesidad requiere compaginarse con el principio de la soberanía nacional. Bueno. Hablando de la eficacia de la sentencia extranjera, ya hemos expresado que una sentencia extranjera puede tener eficacia en territorio distinto al estado, al del estado en que fue proferida. Esos efectos pueden ser ejecutivos y no ejecutivos, o podría hablarse simplemente de cumplimiento. Con relación a la eficacia de la sentencia extranjera, ha habido una tendencia que aboga porque esas sentencias foráneas tengan eficacia dentro del ámbito territorial de otro estado sin necesidad de ningún requisito específico, salvo el que se haya dictado por la autoridad competente y se hayan cumplido las formalidades previstas en ese estado. Hay un sistema, ese es un sistema, hay un sistema intermedio, un sistema atemperado, como dicen algunos. Este sistema pide que la eficacia de la sentencia extranjera requiera previamente una declaración de la autoridad que el Estado receptor estime conveniente, como la referida sentencia, como esa sentencia que se dicta en los estados cumple con todos los requisitos. Entonces, la efectividad de esa sentencia en Colombia, entonces se logra mediante esta figura llamada exequatur, que también algunos lo llaman juicio de deliberación, juicio de reconocimiento o juicio de homologación. ¿Y qué es el exequatur? ¿Qué noción podemos tener del exequatur? Porque hasta ahora hemos dicho en qué consiste, pero no hemos dado una definición, una noción. La palabra exequatur es una inflexión del verbo latino exequor, que significa seguir, continuar, pasar, ejecutar. Quiere entonces decir, siga, pase, cúmplase, ejecútese. Esa es la inflexión de la palabra exequatur. En cuanto a su origen, el profesor Lecomte Luna nos dice que es una creencia común la de que el exequatur tuvo su origen durante el cisma de Occidente que hubo en la Iglesia Católica, cuando la autoridad papal estuvo dividida entre dos pontífices. Se cuenta que Urbano VI concedía exequatur, es decir, pase, cúmplase, siga. Se cuenta que Urbano VI concedía exequatur a los fallos que obedecían a Clemente VII, que eran los dos papas que hubo en ese tiempo, al mismo tiempo, Urbano VI y Clemente VII. Y de allí pasó la institución a los tribunales seculares de los estados europeos. Conceptos de varios autores pueden dar una noción de esta institución. A ver, por ejemplo, hay un profesor, Fernando Albónico Valenzuela, que tiene una obra, Manual de Derecho Internacional Privado, Editorial Jurídica Chile. ¿Qué dice este profesor Albónico? Parece un apellido muy simpático. ¿Qué es el exequatur? Dice, es el visto bueno o pase dado a la sentencia extranjera que tiene por objeto dar la fuerza ejecutiva que le falta. Otro profesor, Miaja de la Muela, Adolfo Miaja de la Muela, en su obra Derecho Internacional Privado, producido por Editorial Madrid. Miaja de la Muela, sí, dice, se denomina exequatur a la resolución judicial que atribuye fuerza ejecutoria a una sentencia extranjera que de otra manera carecería de ella.
Carlos Vico, otro profesor citado por Guzmán Latorre, dice que el exequatur es el acto que, recayendo sobre la propia sentencia extranjera, inviste a esta, tal como ha sido dictada, de los mismos efectos que tienen las sentencias de los jueces nacionales, sin necesidad de entrar a la revisión del juicio. Eso nos dice Carlos Vico, citado por Guzmán Latorre. En su obra, Diego Guzmán Latorre, en la obra que ya mencionamos. Todas las nociones de esta situación dan al entendimiento y a la imaginación una idea del fenómeno a que aluden. La sentencia extranjera es eficaz en estado distinto al que fue proferido en la medida que el ordenamiento interno le dé fuerza obligatoria o eficacia. Entonces surge entonces la necesidad de saber por qué la sentencia extranjera no se cumple en un estado en virtud de la sola autoridad del juez que la dictó. ¿Por qué si el juez soberano de Argentina dicta la sentencia, por qué esa sentencia no se cumple inmediatamente en Colombia? Entonces existe la necesidad de saber por qué esa sentencia no se cumple en Colombia, en virtud de la sola autoridad del juez que la dictó. La razón es obvia. El derecho positivo supone la ayuda de la fuerza pública que asegure su respeto, y ésta solamente obedece a las autoridades nacionales, que son las encargadas de controlarla y imaginarla. Entonces, las sentencias que se profieren en Colombia tienen el respaldo de la fuerza pública, y allí pues podemos decir que las sentencias se cumplen porque tiene el respaldo de la fuerza pública. La fuerza pública es la encargada de controlarla, imaginar y manejarla. Pero entonces no podemos decir que el juez extranjero pueda ordenar a la fuerza pública colombiana la ejecución de una sentencia. ¿Por qué? Pues obvio, porque su poder coercitivo termina en la frontera de su estado. Por consiguiente, para que tal sentencia pueda recibir la colaboración o el apoyo de las autoridades del país en que se invoca, es imprescindible que sea presentada a los tribunales de este país, los cuales, apropiándose de ello, la asimilan a los fallos nacionales. Más adelante vamos a ver el exequatur llega a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Bueno, pero todavía no nos adelantemos. Bueno, pero es que ya... Preguntémonos ahora, porque es que ya me metí en eso. ¿Cuál es el órgano estatal competente para el exequatur? Entonces, para contestar eso, decimos que hay varios sistemas. Concretamente hay dos sistemas. Dos sistemas ha habido para la determinación de cuál es la autoridad estatal de la que emana la autorización para que en el territorio de un estado pueda tener eficacia una sentencia dictada en el extranjero. Una sentencia dictada en Argentina puede tener eficacia en Colombia. Entonces, miremos el órgano estatal competente para el exequatur y decimos, ya dijimos pues que hay dos sistemas para determinar. El sistema judicial. El derecho interno del Estado establece que la autoridad competente para otorgar la autorización de cumplimiento a una sentencia extranjera sea la rama jurisdiccional del poder público. Este es el sistema consagrado en la mayoría de las legislaciones. Y entonces, el Código de Procedimiento Civil colombiano
en su artículo 25 dispuso: la Corte Suprema de Justicia conoce en sala de casación civil. Quinto, del exequatur de sentencias y laudos arbitrales proferidos en país extranjero sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales. Eso dijo en su momento el Código de Procedimiento Civil colombiano. Pero ese Código Civil fue reemplazado por el Código General del Proceso. Y entonces eso que dijo el Código de Procedimiento Civil colombiano, ¿dónde lo encontramos? En el Código General del Proceso. Por favor, si tienen el Código General del Proceso, busquen artículo 30. Artículo 30, Código General del Proceso. Competencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia reconoce en sala de casación, primero, de los recursos de casación, segundo, de los recursos de revisión, tercero, el recurso de casación. Cuarto, artículo 30, competencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema. Cuarto, del exequatur de sentencias proferidas en país extranjero sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales. Entonces, del exequatur, sentencias proferidas en país extranjero. Entonces, artículo 30, numeral cuarto. Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Quién habla? Ana María Mesa, profe. Ah, doctora Ana María, sí. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una sentencia en la que al papá de mi hijo le quitan la patria potestad, que es bastante grave? Yo voy fuera del país a vivir y allá llega el señor. ¿Cómo hago para que esa sentencia se cumpla en el otro país? ¿Tiene que pasar por la Corte Suprema de Justicia y todo? Porque pues... Es que pues hay que ver cuál es el sistema judicial que tenga ese país. Es que hay dos sistemas, el sistema judicial y el sistema administrativo. Sí. Entonces, pues expliquémoslo para entender un poquito más su pregunta, Ana María. Bueno, pues. Entonces, hay dos sistemas, el sistema judicial. ¿Qué dice el sistema judicial? El derecho interno del Estado establece que la autoridad competente para otorgar la autorización de cumplimiento a una sentencia extranjera sea la rama jurisdiccional del poder público. Y entonces, les estaba diciendo que el Código de Procedimiento Civil colombiano así lo dispuso, pero que hoy lo encontramos en el artículo 30 del Código General del Proceso, numerales cuarto y quinto. Uh-huh. El numeral cuarto del artículo 30 dice: del exequatur de sentencias proferidas en país extranjero. El quinto, del exequatur de laudos arbitrales proferidos en el extranjero. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que la competencia para conocer del exequatur la tiene la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del exequatur de sentencias proferidas en el extranjero y del exequatur de laudos arbitrales, porque nosotros tenemos el sistema judicial y entonces es la Corte Suprema la que conoce en sala de casación. Ese es el sistema judicial. Pero en este caso, entonces, si fuera al revés, por ejemplo, una mujer extranjera que viene aquí con su hijo y trae una sentencia de allá en el cual le quitan la patria potestad al padre, ¿tiene que pasar por la corte para que se haga efectivo, o el papá viene aquí a tener los mismos derechos que se le quitaron en otro país? Habría que sí acudir a la Corte Suprema en demanda de esa sentencia, a ver qué dice, porque el sistema judicial, también hay un sistema administrativo. El derecho interno también puede disponer que sea competente para la autorización del cumplimiento de una sentencia extranjera la rama ejecutiva del poder público. El empleo de este sistema es bastante escaso. Se le conoce, y esto es un caso muy bonito, se conoce en el cantón de Zurich, Suiza,
un principado, y en el Principado de Mónaco, un país que se llamó Montenegro. Montenegro fue un estado, el Estado Independiente de Montenegro, oficialmente denominado Reino de Montenegro. Fue un pequeño estado que existió durante la Segunda Guerra Mundial como un protectorado de las fuerzas del eje, de las del Reino de Italia y más tarde la de Alemania nazi. En el marco de la campaña soviética de los Balcanes, el 15 de diciembre de 1944, las tropas alemanas se retiraron de Montenegro y los partidarios de Tito, el mariscal Tito, que no se llamó, él quiso que se le dijera Tito, pero yo me acuerdo, el apellido es distinto. Él quiso que se le dijera Tito. Entonces, el 15 de diciembre de 1944, las tropas alemanas se retiraron de Montenegro y los partidarios del mariscal Tito comenzaron a controlar todo el área, poniendo fin a la existencia del Estado independiente llamado Montenegro. ¿Ok? Entonces, hay un sistema administrativo entonces, a falta pues de reciprocidad, la sentencia se vuelve ejecutable en Colombia si se le concede el exequatur. Y entonces habría que, en el caso suyo, habría que demandar o consultarle a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, la efectividad o la viabilidad de aplicar ese fallo en Colombia. Porque la acción de exequatur es una acción autónoma que se ejercita en Colombia por la Corte Suprema de Justicia. Esa acción de exequatur sería una acción constitutiva o declarativa. Entonces, ¿qué le pedimos a nuestro juez? Que reconozca el exequatur. Que lo reconozca, porque es que para unos el exequatur es una acción constitutiva y para otros es una acción declarativa. Acción constitutiva es aquella con la que se pretende que el juez declare la constitución, extinción o modificación de una relación jurídica con fundamento en la afirmación de que han ocurrido los hechos que de acuerdo con la ley deben producir efectos jurídicos. Ahora, para quienes incluyen la acción de exequatur dentro de las acciones constitutivas, resulta evidente que solamente con la intervención de los tribunales nacionales se logra obtener en el Estado la producción de los efectos de la sentencia extranjera. Entonces, según esta posición, el derecho nacional no declara eficaz la sentencia extranjera, sino que la considera susceptible de adquirir eficacia. Y entonces, ¿cómo la adquiere? Por medio de una sentencia, de donde se deduce que esa sentencia es constitutiva. Entonces, en otras palabras, la sentencia extranjera adquiere eficacia porque se le da la sentencia nacional, no porque ella la tenga. Entonces, en el caso que tú comentas, pues hay que acudir a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, demandando el cumplimiento o no de ese exequatur, de ese fallo. Entonces es la Corte la máxima autoridad nuestra, porque dentro de nuestro sistema judicial lo tenemos así. Entonces,
sería constitutiva o declarativa. Entonces, al demandar, será la Corte que nos diga si es constitutiva o si es declarativa. Es decir, hay un polo opuesto que dice, a ver, primero quiero referirme a qué dijo Hernando Davis Chandía, ya me acordé de esto. Nuestro procesalista colombiano, Hernando Davis Echandía, dice, critica esas posiciones, diciendo que todo esto es un argumento aparente porque la ley nacional permite cumplir la sentencia extranjera cuando la sentencia nacional le reconozca su eficacia. Es decir, cuando la sentencia nuestra dice que la tiene. Entonces, es una condición, una formalidad para el cumplimiento, pero no un acto constitutivo. Entonces, no es un acto constitutivo según Davis, sino un acto declarativo. Y entonces hay quienes se encuentran en contradicción con Davis. Hay algunos autores que consideran que la acción de exequatur es declarativa. Denominan declarativa pura, porque lo que busca es una declaración judicial de la sentencia nuestra, por medio de la cual le damos viabilidad o aceptamos ese exequatur proferido en otro país. Entonces, Ana María, habría que demandar ese. ¿Fue una ley? ¿Qué es lo que usted me dijo? ¿Que hay una ley? Sí. Recuérdame cuál fue la ley 16, ¿no era la que estábamos hablando? No, pero la consulta suya. Ah, no, una sentencia. Cuando hay una sentencia en la que le quitan la patria potestad al padre de uno de los hijos de una mujer, pero están en otro país y allá llega el padre, o están acá en Colombia y llega el padre aquí y como la sentencia no es válida acá, entonces él puede hacer lo que quiera. Esa es mi pregunta. Entonces, eso es lo que yo digo que habría que demandarla ante la Corte para ver si esa sentencia es meramente declarativa, que manda y ordena, o si esa sentencia es constitutiva. Habría entonces que acudir a la Corte para que nos diga la Corte si esa sentencia es declarativa o si es constitutiva. Bueno, profe, gracias. Bueno. Bien. Entonces ya me adelanté, ya vi entonces los dos sistemas. El sistema administrativo y si la acción de exequatur es constitutiva o si es declarativa. ¿Quién tiene la titularidad de la acción de exequatur, es decir, la pretensión? Se ha discutido acerca de este tema, la titularidad de la acción de exequatur. Se ha discutido acerca de quién tiene la titularidad para el ejercicio de la acción de exequatur. Pues hay algunos que afirman que solamente la tiene quien obtuvo en el extranjero sentencia favorable. Según Morelli, la acción de exequatur corresponde solo a aquel en cuyo favor se ha pronunciado la sentencia extranjera. Ese sería el titular del derecho reconocido por el ordenamiento extranjero. Hay otro autor de apellido Sentis que objeta la posición de Morelli y expresa que bien puede ocurrir que la parte en contra de la cual se ha pronunciado la sentencia tenga interés para llevar la ejecución o promover su reconocimiento.
El profesor colombiano Lecomte hace idéntica crítica a esta posición. En realidad, a mi juicio ya, digo yo, el problema no debe plantearse en forma tan estrecha. Basta decir que cualquiera de las partes del proceso extranjero, tiene la titularidad para el ejercicio de la acción. Y entonces, la pretensión, que sería la acción. Entonces, con el ejercicio de la acción de exequatur, se pretende en concreto que se conceda la eficacia de una sentencia proferida en el extranjero. Entonces, siguiendo a un tratadista Chiovenda, podríamos expresar que con la pretensión de exequatur se busca nacionalizar la sentencia extranjera. Se pretende convertirla en un elemento jurídico nacional. Entonces, bien, hay que acudir a la corte en ejercicio de la acción de exequatur para que nos conceda o no la eficacia de la sentencia proferida en el extranjero. Es decir, lo que buscamos, como dice Chiovenda, es nacionalizar la sentencia extranjera. La eficacia será una eficacia ejecutiva o será una eficacia de cosa juzgada. Eficacia ejecutiva. ¿Qué podemos decir sobre este interrogante dentro de las distintas sentencias que pueden dictar los jueces? Hay algunas que requieren ejecución, es decir, necesitan que se haga efectivo el mandato contenido en la sentencia, o como dice Carneluti, realizar los actos necesarios para la efectuación del mandato. La sentencia de condena impone a una persona la obligación de satisfacer una prestaciones de dar, de hacer. Y si es necesaria la ejecución, porque el obligado voluntariamente no cumple lo ordenado. Esa es la otra pregunta. Entonces, si hay una sentencia de condena, el obligado tiene que satisfacer esa sentencia. Entonces, ¿qué necesitamos? En el campo de la realidad, la decisión extranjera puede requerir la coacción del Estado, fuerza que no puede venir del Estado en el que se profirió la sentencia. ¿Por qué? Porque atentaría contra nuestra soberanía. Entonces, el primer paso que hay que seguir es que el Estado en el que se va a ejecutar declare la posibilidad de ejecución una vez que tal declaración se ha producido. El Estado declarante será el que ordene que su fuerza pública sea autorizada para producir la coacción. Entonces, para que la sentencia pueda recibir la colaboración o el apoyo de nuestras autoridades, por ejemplo, si se invoca en Colombia, es imprescindible que sea presentada a los tribunales de Colombia. Entonces, esto es una eficacia ejecutiva. Ahora, otros dicen, no, dele eficacia de cosa juzgada. En este punto hay que abordar si existe el problema o no. Si lo hay para clarificar conceptos, pues la imprecisión del lenguaje jurídico procesal, tanto en internacionalistas como en procesalistas, lo que probablemente lo haya creado donde en realidad no tendría por qué haberlo. Una cosa es la ejecutoria de una providencia judicial y otra bien distinta es que sea ejecutable. Es decir, a ver, me corrijo. Una cosa
es la ejecutoria de una providencia judicial y otra bien diferente es la de cosa juzgada. Cuando un fallo se considera ejecutoriado o en firme, eso lo saben ustedes por su derecho procesal. Una providencia se dice ejecutoriado en firme, se dice que quedó ejecutoriado en firme cuando contra ella no proceden recursos. Cuando se dictó el fallo y nadie recurrió, entonces esa sentencia, ese fallo quedó en firme. Entonces, una sentencia, una providencia queda ejecutoriada en firme cuando contra ella no ha procedido ningún recurso. Entonces, claro que tenemos que decir que nosotros tenemos unos recursos extraordinarios. Sí. Perdón, doctor. Señor. Es que se me dice que una sentencia queda ejecutoriada cuando no proceden recursos o habiendo procedido ya fueron resueltos. Sí, pero es que, bueno, sí, no procede ningún recurso. Entonces eso sería la sentencia ejecutoriada. Pero nosotros tenemos un recurso extraordinario de revisión. Entonces queda en firme, pero todavía nos queda el recurso extraordinario de revisión. Y tendríamos que meternos a analizar ese recurso extraordinario de revisión. Y lo otro es, sí, la cosa juzgada, pero es que la cosa juzgada de todas maneras admite el recurso extraordinario de revisión. Pero el recurso extraordinario, doctor, suspende la ejecución. No la suspendo, ¿sí? Sí, claro, mientras se resuelve. Está en suspenso. A ver, acordándome de David Echandía, nuestro procesalista, en alguna oportunidad, en alguna de sus obras, dijo que es muy común en los autores y códigos hablar de sentencias con valor de cosa juzgada como requisito para la procedencia del exequatur o juicio de reconocimiento en otro país. David Echandía dice que se trata de un equívoco originado en la confusión muy frecuente entre cosa juzgada y cosa ejecutoriada. Cosa juzgada y ejecutoriada. Porque según él lo que realmente se exige es que la sentencia que haya quedado en firme, que sea la definitiva en el respectivo proceso, que no esté pendiente algún recurso contra ella, para que de esta manera obligue a las partes demandante y demandada y que pueda recibir cumplimiento definitivo y no simplemente provisional. David Echandía, en una de sus obras, termina diciendo que cuando autores y códigos hablan de cosa juzgada en materia de exequatur, debe entenderse que se refieren a sentencia ejecutoriada o en firme. Por eso se acepta que el exequatur para aquellas sentencias que no hacen tránsito a la cosa juzgada, como todas las jurisdicciones, como todas las proferidas en jurisdicción voluntaria, sea revisable en un juicio posterior. Bueno, ¿qué eficacia probatoria pueda tener? Es posible que la sentencia extranjera pueda ser utilizada como prueba ante un juez nacional, sin que estemos pidiendo su cumplimiento o su eficacia ejecutiva, porque no necesitaríamos del exequatur. La presentación de la sentencia debe hacerse dando cumplimiento a las normas que establecen la manera
como deben aducirse los documentos públicos otorgados o producidos en el extranjero. De eso habla, pues tendría que buscar lo que no lo busqué, el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, y habla también el decreto 2282 del 89, artículo 1. En todo esto se encuentra pues en las obras de Hernando Davis. Hay un profesor, Carlos Vico, que dice que la presentación de una sentencia extranjera como prueba no significa que el magistrado nacional deje de tener el poder de decidir la controversia según sus propias convicciones, pues el fallo extranjero no es un instrumento de ejecución, sino un elemento de convicción. Y la apreciación que haya hecho el juez extranjero que lo dictó no vincula al juez ante el cual es ofrecido como prueba. Entonces, Davis Echandía se pronunció pues en sus obras y explica que ante el juez nacional la sentencia extranjera no tiene mérito para demostrar por sí sola los hechos que en las motivaciones se tuvieron por demostrados en el proceso que se adelantó en el extranjero y cuya sentencia hace parte de las pruebas del proceso que se adelantan ante el juez colombiano. Entonces, para que tal vinculación se produzca es necesario obtener previamente el exequatur. Y para probar esos hechos se requerirá trasladar en copia la prueba practicada en aquel juicio para que el juez del nuevo la aprecie libre y soberanamente de acuerdo con su ley nacional. Entonces el juez colombiano puede tomar la sentencia extranjera, la puede revisar, puede incluso Ana María ordenar pruebas y si considera falla, puede fallar en contra de esa sentencia extranjera. ¿Sí ve? Entonces, no te oigo porque tienes el micrófono cerrado. Profe, no, me parece terrible. Yo trabajé mucho tiempo en el ICBF y si un hombre tiene una sentencia tan grave como la que le quitan la patria potestad, pues debe ser tenida en cuenta. ¿No? Claro que claro, revisan, pero le tocaría a uno en otro país o a una persona extranjera que viniera aquí volver a llevar un proceso para que lo vuelvan a declarar porque por lo de la sentencia me parece bastante difícil. Sí. Entonces, además uno no tiene más que la sentencia, por ejemplo, que usted diga, es que puede pedir pruebas. ¿Uno qué pruebas tiene aquí si se va para otro país? ¿No? Muy difícil, ¿no? Pero pues esperemos a ver que a uno nunca le pase eso. A ver si yo encuentro por acá. El tema por usted puesto está interesantísimo, porque es a poder meternos dentro del sistema colombiano. Miren, busquemos el artículo 605 del Código General del Proceso. ¿Qué dice el artículo 605 de nuestro Código General del Proceso? Ese artículo está en el libro quinto, que habla de cuestiones varias. Título primero, sentencias y laudos proferidos en el exterior y comisiones de jueces extranjeros. 605, efectos de las sentencias extranjeras. Ana María. Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter pronunciadas por autoridades extranjeras en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia. Es decir, la reciprocidad.
Si allá nos tratan de una manera, nosotros debemos también tratarlos de igual manera. Eso es una cosa más llevadera. Sí, me parece bastante bien. Lo dice, el exequatur de laudos arbitrales proferidos en el extranjero se someterán a las normas que regulan la materia. Y el 606 habla de los requisitos. Para que la sentencia extranjera surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos. Entonces, eso es lo que entra a revisar el juez colombiano. ¿Cuáles son los requisitos? Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes, que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas, que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, que el asunto sobre el cual recae no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos, que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoria de jueces nacionales sobre el mismo asunto, como les parece. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoria de jueces nacionales sobre el mismo asunto. Sexto, que si se hubiera dictado un proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoria. Y séptimo, que se cumpla el requisito del exequatur. El trámite del exequatur, artículo 607. La demanda sobre exequatur de una sentencia extranjera con el fin de que produzca efectos en Colombia se presentará por el interesado a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, salvo que conforme a los tratados internacionales corresponda a otro juez, y ante ella deberá citarse a la parte afectada por la sentencia si hubiera sido dictado en proceso contencioso. Cuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no esté en castellano, se presentará con la copia del original su traducción en forma legal. Entonces, para el exequatur se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 reglas. Primero, en la demanda deberán pedirse las pruebas que se consideren pertinentes. Segundo, la Corte rechazará la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 y 4 del artículo precedente. Tercero, que de la demanda se dará traslado a la parte afectada con la sentencia y al procurador delegado que corresponde en razón de la naturaleza del asunto en la forma señalada en el artículo 91 por el término de 5 días. Cuarto, vencido el traslado, se decretarán las pruebas y se fijará audiencia para practicarlas, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia. Si la Corte concede el exequatur y la sentencia extranjera requiere ejecución, conocerá de este el juez competente conforme a las reglas generales. Entonces, aquí hay un problema jurídico que se suscitó con la sentencia C-800 del 2 de agosto del año 2005, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra. El problema jurídico que se planteó es el siguiente. Rompe el principio de igualdad la existencia del trámite exequatur para laudos arbitrales pronunciados en el exterior respecto de los laudos arbitrales nacionales. Entonces, aquí hay unas razones que hay que tener en cuenta. Los laudos arbitrales, hasta donde recuerdo yo, proferidos en el exterior por razones de soberanía del Estado, en principio no tienen valor en Colombia. Sin embargo, como es sabido, esto afectaría en materia grave las relaciones internacionales, por lo que el legislador previó un sistema que permite, por vía de excepción, conceder efectos jurídicos a decisiones emitidas fuera del país
mediante la figura del exequatur. Como se ha examinado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte, el artículo 13 de la Constitución garantiza la protección del principio de igualdad de las personas naturales cuando éstas se encuentran en la misma situación de hecho. Garantía que se puede extender a las personas jurídicas, pero este principio no procede cuando se está ante el tratamiento diferenciado respecto de procesos legalmente distintos, como ocurre con este caso de la sentencia C-800. Respecto de la razonabilidad y proporcionalidad como guía para proteger el principio de igualdad, la sentencia C-337 de 1997 expuso de fondo los criterios a tener en cuenta. Esa sentencia advirtió que en la evaluación respectiva no puede excluirse la potestad plena del legislador para elegir entre diferentes alternativas la que a su juicio mejor satisfaga los fines propuestos. En otras palabras, si los medios utilizados son adecuados y proporcionados, el legislador podrá escoger el que estime más conveniente sin necesidad de probar que la medida elegida es la única disponible para alcanzar su objetivo. Por tanto, siguiendo las pautas aludidas en el caso de objeto de examen, no hay necesidad de alargarse en profundas explicaciones encaminadas a demostrar que no hay desconocimiento del principio de igualdad por la sencilla razón de que la vulnerabilidad de este principio no ocurre, porque se repite, la acusación se basa en la comparación de dos regímenes jurídicos diferentes respecto de los cuales no es posible formular un cargo de violación de la igualdad. De modo que está interesante ese punto, pero muy interesante. Entonces, el sistema colombiano está, como les dije, en el artículo 605 del Código General del Proceso. Y esto se aplica a los laudos arbitrales, no solamente a las sentencias, o sea que el procedimiento del 605, no solamente para las sentencias, sino también para los laudos arbitrales. Aquí hay un análisis que me gustaría hacer. Una providencia le otorga a ese laudo, a esa sentencia, a ese laudo, el carácter de sentencia sin serlo. Porque no se llenaron los requisitos de la ley procesal del estado donde se profiere. Entonces, tiene que ser así. Un estado no puede legislar para otro y decirle cuáles providencias tienen el carácter de sentencias. En el derecho colombiano, por ejemplo, tienen el carácter de sentencia los autos interlocutorios mediante los cuales se termina un proceso por desistimiento, transacción o pensión. Es que un proceso en Colombia no solamente termina con una sentencia. Un procedimiento en Colombia puede terminar por un auto interlocutorio. Si en el auto interlocutorio se aceptó un desistimiento, si en un proceso se aceptó un desistimiento, se aceptó una transacción,
se aceptó la perención, entonces esos autos se llaman autos interlocutorios y ponen fin al proceso. ¿Sabían ustedes eso? Que los procesos en Colombia no solamente terminan con sentencias, sino también con autos interlocutorios. No, señor. Eso, sí. Entonces, no todos los códigos de procedimiento emplean la misma terminología, lo que implica un estudio detallado para determinar con exactitud las providencias que puedan tener eficacia en país distinto a aquel en que fueron proferidas. En el derecho colombiano reciben el nombre de autos interlocutorios. Hay otros sistemas que les dan las denominaciones de sentencias interlocutorias. Entonces, por medio de auto también termina un proceso. Si se aceptó en un proceso, si hubo desistimiento, si hubo transacción, si hubo perención, entonces no se dicta sentencia, se dicta un auto interlocutorio. Los laudos arbitrales proferidos fuera de Colombia son susceptibles de tener eficacia en Colombia. Entonces, en los procesos arbitrales, nosotros hemos llegado a la consideración de que el proceso arbitral es un verdadero proceso. ¿Por qué? Porque es que los árbitros son verdaderos jueces que ejercen jurisdicción y los laudos con que terminan tales procesos son verdaderas sentencias. Aquí yo quiero hacer una aclaración muy linda que alguna vez por ignorancia de un alumno se ganó un ligero tirón de orejas mío. Si ustedes tienen la Constitución Nacional, la Constitución Política de Colombia, abramos el artículo 116 de la Constitución. Sí, profe. 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. Pero ¿a dónde voy? Que ustedes, cuando están en el consultorio jurídico, son jueces. Uy, ¿cómo así, doctor? Mire, dice el inciso tercero del 116. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. Entonces, cuando ustedes en el consultorio jurídico fungen como conciliadores, ustedes ahí son jueces. Tienen que tener mucho cuidado porque cualquier barbaridad los puede llevar a ustedes a un problema de un denuncio penal. Porque es que ustedes en la condición de conciliadores son jueces. Vuelvo y repito, 116, numeral tercero. Los particulares, los estudiantes, pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales. Entonces, si los nombran jurados o conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes
para proferir fallos en derecho o en equidad. Entonces, una alumna alguna vez, como conciliadora, pues produjo un fallo, pero terrible. Llegó y me dijo, pues doctor, eso no le pare bolas. Eso pues déjelo así o espere, estamos otro. Por Dios, por Dios. Esta niña, miren, lo confieso, le hice leer 10 veces este numeral tercero del 116. Los particulares, niña, usted estudiante, usted es un particular. Usted puede ser investida transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados, conciliadores, habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. Y ella entonces sirvió de conciliadora en un problema que llevó al consultorio jurídico, hizo una barbaridad, una estupidez, y hoy dijo que no, que eso dejémoslo así. Acuérdense, cuando estén en el consultorio jurídico, ustedes tienen una función supremamente importante como conciliadores. Es que al consultorio jurídico no llegamos a jugar. En el consultorio jurídico vamos a fungir de jueces. Vamos a emplear todo lo que sabemos. De modo que si son conciliadores, son jueces. No se les olvide esto. Numeral tercero del artículo 116 de la Constitución. Bueno. Profe, ¿usted me regala un segundito? Sí, señor. Profe, es que ya vamos a casi terminar la clase. Ay, Dios mío, ¿verdad? Y yo quería pedirle un favor, profe. Sí, señor. Lo que pasa es que yo cometí una equivocación con una estudiante en la lista que le envié. ¿Será posible que usted la anexa? Porque sí me parecería injusto que yo le hiciera eso a mi compañera. Bueno, ya déjenme. Claro que sí, profe. Ya busco un momentico la lista. Bien. ¿Cuál es? Pues la otra la beneficiaria es Sánchez Arias. A ver, buscamos Flores García de González Gutiérrez Herrera, MNP, PQRR, RRR. Sánchez Arias Paula Valentina. Sí, señor, ella. Y ya no lo molesto más, profe. No, si es que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Yo no sé si subieron ya el listado de notas en la plataforma. Yo voy a averiguar. Aquí ya la anoté. Entonces, listo, profe, muchísimas gracias. Esta niña tiene 2 notas, Sánchez Aura Valentina. 3, 5 y un 4 nos da 7,5. Dividido entre 2 tendría una nota definitiva de 3,7. Entonces a ese 3,7 hay que sumarle el 0,5. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, profe. Con gusto, mi estimado doctor Rodrigo Calderón. Bueno, entonces, desafortunadamente para mí, se acabó esto. Es que a mí esto de estudiar Derecho, y estudiar Derecho con un grupo tan interesante como el de ustedes, me resulta muy atractivo. Y tener, por ejemplo, estudiantes como Ana María Mesa Torres, que se las sabe todas, ¿no? Es todavía más interesante. Eso no es así, yo no me sé nada. No, sí, usted ha sido como un angelito. A mí me consta que usted ha actuado por ahí como angelito. No, pero profe, si yo no tengo la tarjeta, por eso estoy estudiando, porque no soy abogada todavía, me falta. Pero espere, verá, que usted me va a decir, doctor, por fin, me gradué. Muy bien. Me gradué. Ya contarle. La universidad me dio el diploma. Entonces, ese día, usted y yo vamos a ser inmensamente felices. Sí, señor. Porque usted lo consiguió y yo de alguna manera colaboré por los laditos. Claro que sí, profesor. Oiga, ¿y qué le llama la atención civil? Penal, civil.
Pues yo toda la vida trabajé con público, Ah, pero civil me gusta. Yo he trabajado toda la vida en contratación pública, pero ahora civil me parece que es como base para todo, ¿no? sí. Hoy se acaba esto, ¿cierto? Sí, señor. Lástima porque me gustaría hacerles un repaso de bienes privados y bienes públicos, porque es que acuérdense que entre los bienes públicos están los bienes fiscales adjudicables, los bienes de uso público. Y entonces, ¿cuáles son los bienes fiscales propiamente dicho? ¿Y cuáles son los bienes fiscales adjudicables? ¿Y qué se llaman baldíos? ¿No? En fin, me hubiera gustado repasar esta división de bienes privados y bienes. De todas maneras, muchas gracias por todo, profesor. Muchas gracias por toda su amabilidad. No, señor. Entonces, encantado de haber estado con ustedes. Ya no queda sino despedirnos y qué sé yo, buen viento y buena mar. Lo mismo. Agradecido, mi doctor, de verdad. Gracias, mi doctor. Lo mismo para usted. Y ya subiremos las notas y el listado de notas ya está en la plataforma que voy a llamar a averiguar. ¿Usted, Rodrigo, sabe si el listado de notas ya está en plataforma? Pues creería que sí, profesor, porque ya al otro docente ya él está pasando notas. Entonces, pero de todos modos, cualquier cosa, yo le mando un mensaje por el celular o lo llamo, profe, y cuando tenga respuesta a la secretaria académica. Bueno, ok. Bueno, señores, muy rico haber estado con ustedes, muy satisfactorio. Puede ser que la vida nos vuelva a juntar y que yo no tenga que volver a ver a Marta Fajardo en muletas y sobre todo cometiendo una barbaridad, recargando todo el peso de su cuerpo en esa patica que se quebró y así no quiere que se le inflame. Pero de todas maneras, hagamos el comercial a ver quién quiere servir para tenerle por las noches levantada la patica para que usted... hagamos el comercial. El comercial. Bueno, ok. Entonces finalicemos. Profe, muchísimas gracias. Gracias, lo mismo pues. Chao, chao. Gracias, doctor. Bendiciones. Bueno, bien. Bueno. Dios lo bendiga. Gracias, lo mismo.